En el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania hay detonaciones, recrudece allí la acción militar, la invasión de Rusia en Ucrania y muy cerquita del frente de batalla está Carolina Amoroso en vivo. ¿Cómo te va, Caro? Hola Santi, ¿cómo estás? Nosotros aquí escuchando, te diría reiteradas veces algunas detonaciones. Esto es de artillería desde el lado del ucraniano del frente, desde la defensa ucraniana. Nosotros estamos a unos 15, 20 kilómetros de Bakhmut. Te diría hoy el lugar que se define como el infierno aquí en Ucrania, el frente más álgido, por supuesto, junto también con las hostilidades que se están dando en Jersón. Hemos tenido que cambiar varias veces el camino para llegar a las inmediaciones de Bakhmut. Puede que se escucharon, a ver, no sé si se escucha. Bueno, yo perdí el retorno, no sé si me están escuchando. No lo perdiste. Estamos acá, Caro, y escuchamos perfecto. Estamos haciendo silencio para escuchar las detonaciones que son muy marcadas. Bueno, fíjate que hay hasta pobladores que han quedado apenas una decena en este lugar donde nosotros estamos. Son en su mayoría adultos mayores y te diría en su mayoría mujeres. Mujeres que se han quedado aquí, recién estaban juntando nieve. Porque se han quedado sin agua. Uf. Esto es lo que está pasando aquí. Y así viven te diría, poco más de una decena de personas que hemos visto en este poblado, pero no en vano los ucranianos definen a Bakhmut como el infierno. Esto es lo que está pasando aquí. ¿Esto a qué hora empezó este nivel de detonaciones? Ah, eso está muy cerca, Caro. Sí. Esto empezó, te diría, desde que nosotros llegamos. Estamos hace poco más de una hora y media. Somos, por lo que veo, el único equipo periodístico que está trabajando aquí. Había otro equipo periodístico de la televisión española trabajando cerca del lugar, pero hemos tenido algunos problemas en el día de hoy los periodistas para circular, sobre todo por la zona caliente, la franja caliente del frente de Bakhmut, porque han cambiado los caminos. Obviamente el escenario es cambiante minuto a minuto y las posibilidades de hasta dónde nos podemos acercar los periodistas para hacer este registro, por supuesto, cambian al segundo, Santi. Sacha. ¿Vos decís que está más complicado, Caro, porque le fueron cortando los caminos a ustedes la posibilidad de circular? Sí, íbamos a tomar un camino, nosotros íbamos a ir primero a una localidad que se llama Limán. Hemos tenido el camino totalmente bloqueado hacia ahí, al menos cuando nosotros intentábamos pasar. Bueno. Fíjate vos, que aún en este contexto, la gente, te digo, contamos poco más de una decena de personas que todavía viven aquí, resiste en su lugar. Y fíjate vos la escena, ¿no? Recordémosle a la gente, Caro, que Bakhmut es una ciudad que pertenece a la zona, ¿no? La provincia de Donetsk, ¿no? Que es los lugares al este, más al este de Ucrania y donde están muy cerca de la resistencia más dura, más férrea de Ucrania frente al avance ruso. Sí, así es. Por supuesto, nosotros, como les veníamos contando, estábamos haciendo base en Kramatorsk, que es, digamos, una de las ciudades más importantes de Donetsk. Pero Bakhmut incluso es un interrogante, ¿no?, para muchos expertos, porque no es una ciudad o una localidad tan estratégica. Pero, de alguna manera, Rusia o al menos Putin siente que tiene que exhibir algún logro en términos militares y ha avanzado sobre este territorio. Y desde el mes de septiembre, y he tenido reportes hasta de personas responsables de operaciones de artillería y demás, desde diciembre el eje ha estado puesto aquí. Sí, justo ahora estamos compartiendo un mapa para entender dónde está esa línea roja, dónde está ese frente de batalla, ese límite que pone la resistencia ucraniana al avance ruso desde el este.
me sorprende la gente que todavía puede seguir moviéndose o circulando en un lugar que está tan cerca del conflicto, que está cerca del frente de batalla. Vehículos que no van despacito, Sí. ¿no? Van rápido a refugiarse. No, vehículos militares. O que son militares, tal cual. Y nos Sí, decías, muchos apenas un puñado de médicos gente vive tácticos, ahí, ¿no? Gente que evidentemente se negó Sí. a irse, a evacuar. A irse. No, se negaron a evacuar, se negaron. Se negaron. Allí está, bueno, quien estaban ustedes viendo en cámara es Saya, nuestro guía local. Pero mucha de la gente que circula por aquí es o algún tipo de soporte logístico o médicos tácticos, ¿no? Bakhmut es un punto, te dirías, muy cruel de esta guerra, ¿no? Entonces vas a ver vehículos circulando a altísima velocidad que en buena medida son médicos tácticos, ¿no? Claro. Yendo a asistir a soldados que están en el frente. Muchos de ellos tienen una cruz en el frente. En su mayoría los poblados como estos están en las inmediaciones del frente de Bakhmut, están repletos de militares, ¿no? Que van generando Sí. los relevos en el frente más caliente, donde están las bases de artillería. Lo que vemos, sí, son permanentemente circular vehículos y algunos pocos pobladores, pero que están en una situación muy dramática, Santi, porque muchos de ellos viven de ayuda humanitaria, ¿no? Claro, claro. Porque, bueno, todo aquí está suspendido, absolutamente fantasmas son los pueblos, pero en su mayoría los adultos mayores se han resistido a dejarlo. Y con esto viven. Santi, estamos hace 1 hora y media y Sí. el escenario es el mismo, Claro. constantemente. Y fíjate que van y vienen, son todos vehículos militares. Bueno, como verás, vehículos militares que en muchos casos se trasladan en convoys y en otros casos cuando los ves pasar realmente muy rápido, generalmente van a alguna asistencia de emergencia, por eso te mostraba la importancia de los médicos tácticos, ¿no? Sí. Por supuesto, el camino tiene algunas dificultades mayores, vos acá lo ves bastante bien pavimentado y demás, pero son caminos que han sufrido y que están muy derruidos, ¿no? Más adelante veíamos que hay un puente que ha sido destruido. Esto muchas Sí. veces forma parte de la propia estrategia de defensa. Sí. Y sí, no, y los vemos además, a pesar de que es una ruta, que claramente es un camino importante, los vemos zigzaguear a los autos, venir esquivando ¿no? los pozos o la destrucción que pueda llegar a tener esos tramos. Vienen rápido, pero vienen esquivando la destrucción. Sí. Nos decías, espérate porque Gonza nos va a mostrar un mapa ahora para que entendamos, ahí está, dónde queda justo Bakhmut y cómo fue el avance. Es una progresión, lo que estamos viendo ahora, Caro, te voy contando, de cómo mes a mes fue avanzando la invasión rusa, fueron avanzando las tropas rusas sobre la zona de Donetsk y cómo fueron casi abrazando a Bakhmut. O sea, hoy vos tenés sobre Bakhmut, más al norte y más al sur, un avance muy fuerte de Rusia y cómo fueron encontrando terrenos para invadir y sobre los cuales avanzar. Y Bakhmut resiste ahí, ¿no? Es como un enclave que resiste prácticamente abrazado por presencia rusa. Sí. Bueno, como estarás escuchando, esto no para, ¿no? No, la no, misma tremendo. secuencia que describíamos hace un rato nada más. Disculpadme si hago silencio, pero que ustedes puedan escuchar también el ambiente. Sí, sin dudas, Bakhmut es hoy el sinónimo de la resistencia aquí en Ucrania. Claro. Ahí se nos cortó un poquito el video, Caro. Estábamos escuchando claritas las detonaciones que se van dando allí en el frente de batalla, muy cerquita de donde está el equipo de Todo Noticias.
con Fede Gandolfi en la cámara, Bernabé Fernández y Caro Amoroso. Allí, muy cerquita de donde se están dando los enfrentamientos, y como verán, ya hoy, desde temprano, nos decía Caro que se había empezado a sentir esta intensidad en los enfrentamientos. Esto es guerra permanente, son enfrentamientos constantes. A ver, Carito, ahí te veo de vuelta, Caro. Te habíamos perdido un rato. Te decía que con lo que ha significado el reabastecimiento para las tropas ucranianas, la ayuda que se ha anunciado una y otra vez en términos militares, han fortalecido la defensa principalmente en este frente y también en el frente de Gerson. Lo que estamos haciendo. Bueno, evidentemente esas son Bueno, detonaciones que aquí en están las inmediaciones cerca, sí, del tal cual. frente Están de muy Bakhmut. cerca eso. Muy cerca. Sí, así es. Por lo que nos explican, esto es lo que está saliendo desde el lado de la defensa ucraniana, ¿no? Sí. Pero, por supuesto, cuando esto sucede, son esos tramos en los que, y nos explicaban, ¿no? Porque, queríamos avanzar un poco más, incluso hacia la base de artillería, y nos explicaban que en estos momentos son los momentos más álgidos, estratégicos para la defensa ucraniana. Sí. Y mientras se dan estos enfrentamientos... Con la cámara de Federico Gandolfi. Sí. Y Bernabé Fernández en la producción, están aquí acompañándonos y, por supuesto, detrás de toda esta cobertura. En su mayoría hay presencia de militares aquí. Sí, Son claramente. estos poblados aledaños a Bakhmut, presencia de militares, pero como veías vos, en esa secuencia que resulta increíble, ¿no? Vista desde lejos, hay también algunos pobladores, unas decenas de pobladores que se rehúsan a salir de sus casas y que viven con esto todos los días. La verdad que es muy, muy intenso lo que estamos escuchando. Es muy cercano lo que estamos escuchando. En una ciudad que es pequeña, ¿no? Lo estamos viendo, no es Muy pequeño. una ciudad grande. La ciudad grande queda a 1 hora, que es donde están ustedes haciendo base, ¿no? En Kramatorsk. Exactamente. Esto, sí, exactamente. La ciudad grande queda lejos. Esto estamos hablando de un poblado, Santi, de unas 8 manzanas, 10 manzanas, no más que eso. Claro. Pero bueno, que se ha convertido en un centro primero para los relevos militares, para los militares que tienen que relevar a compañeros que hoy están más en el frente, y para algunos pobladores que se han resistido a ir. Pero si vos observás, los edificios residenciales están prácticamente vacíos. Lo que vemos son algunas personas que resisten, en su mayoría viviendo ya en los refugios de los edificios, ¿no? Claro, También hay que aclararlo. En esta zona es inviable, como ustedes lo están escuchando. Y un conflicto, Caro, que no está aislado del mundo. Lo que estuvimos viendo, noticias de últimas horas, son visitas de representantes diplomáticos chinos a Rusia. Ahora Lukashenko, que es el presidente bielorruso, que es aliado de Putin, anunció que va a ir a China la semana que viene. O sea, hay un eje ahí de unión entre China proponiendo un plan de paz, supuestamente, junto a Putin y junto a Bielorrusia, junto a Lukashenko. Y por el otro lado, el otro eje, que lo vimos también, y vos nos lo estuviste contando desde allí, desde Ucrania, ¿no? Con Biden oponiéndose a esa idea, a ese plan de paz de China, y planteando una ayuda, una asistencia a Ucrania, desde el otro eje, ¿no? Desde el eje del oeste. Sí, te estaba perdiendo un poco, Santi, pero me estabas preguntando por
China, las posiciones de China, Estados Unidos, y hablabas de un plan de paz, ¿no? Y yo pienso, vaya si en este rincón de Ucrania, que conoce la parte más cruel de la guerra, la paz no es básicamente el máximo anhelo. Fíjate vos Claro. que acá la poca gente que se ha quedado a vivir en este Ahí se nos congeló un poco la imagen. lugar, estaban recién Sí, juntando ahí va. nieve y acostumbrándose a este horror. Este horror es, créanme que, bueno, ustedes lo escucharán esas detonaciones que se escuchan realmente muy cerca de aquí, pero es verdaderamente infernal, ¿no? El escenario. Y esto ha sido así en el frente de Bakhmut desde al menos finales del año pasado, ¿no? Claro. Y estamos ya hacia fines del mes de febrero, o sea, esta gente que ha vivido meses bajo este horror, y te diría años, porque esta zona de Ucrania Sí, claro. conoce la guerra mucho antes que la invasión a gran escala. La Sí. guerra no comenzó con la invasión a gran escala. Lo que empezó el 24 de febrero, de 2022 fue la invasión a gran escala. Sí, fue el ataque más fuerte, pero esta es la zona caliente y era ya la zona de conflicto, la zona de discusión desde mucho antes, ¿no? Claramente. Caro, Sí. ahí al frente de donde estás vos, del otro lado de la ruta, ¿qué hay? ¿Un descampado o hay, Sí. o hay más casas? Mira, lo que vemos nosotros es como una estructura, no llego a verlo bien, más adelante estaba lo que solía ser una suerte de planta o fábrica, un poquito más adelante de donde estamos nosotros. Por supuesto, imagínate toda la actividad industrial, toda la actividad está todo parado. económica en este lugar está totalmente diezmada. Ese ha sido otro de los efectos, es la gente profundamente empobrecida en estos lugares. Claro. Sí. Ahí se nos congeló un poco Pero la imagen. evidentemente no, porque daría la impresión de que el sonido, todo viene de ese lado, ¿no? Que es desde ese punto, desde donde se escuchan las detonaciones o la hostilidad, y vos te estás del lado de la ciudad, pero mirá los huecos ahí en los edificios, es tremendo, ¿no? Cada una de esas bombas que impactaron en esos lugares. Ahí te recibimos, Caro. ¿Ahí me escuchás, Santi? Sí, Ahora ahí sí. te escucho. Sí, cada tanto te voy perdiendo. Cuando vos veas que yo hablo sin parar, es porque Ok. te Se nos perdí. congeló la imagen. Porque te congeló la imagen y busco retomar con vos. Caro, ¿cómo estás? Bueno, A ver, desde el primer Hola. día se hablaba siempre de el miedo de un ataque nuclear, ¿no? Digo, y en las últimas horas, cuando Putin dice que no va a permitir más inspecciones del Tratado New START, digo, se empezaron a prender las alarmas también con esto. sí, bueno, mira, Bueno, ahí perdemos un poco la señal. Pero vamos a Entendamos ir también de dónde retomando. están saliendo, digo, ¿no? Tener un equipo ahí, la verdad es que es muy difícil también para las comunicaciones, Sí. sobre todo porque, como estaban hablando recién, las detonaciones se escuchan realmente muy cerca. la invasión a gran escala del 24 de Ahí febrero de estás. 2022 encontraban altamente improbable, por ejemplo, un ataque sobre la capital Kiev, y finalmente Claro. sucedió, ¿no? Sobre el inicio de la guerra ya a mayor escala, ¿no? Ujú. A partir de la invasión. Con lo cual, no descartan nada, lo creen capaz de todo. Aquí en Ucrania lo creen capaz de todo, y tienen que pensar en el peor escenario posible, pese a que van a resistir hasta el final. Cuando Zelensky utiliza la palabra invencibilidad, básicamente lo que está diciendo es algo que te dicen los ucranianos una y otra vez cuando conversás con ellos. Nuestra única alternativa es la victoria. A nosotros Claro. se nos juega lo que somos, la existencia. Y bueno, pero esto tiene un costo. Y cuando transitas este corredor, cuando escuchas esto, cuando conversás con ellos, te das cuenta de que ese costo es indecible, incalculable, y que va a atravesar y es
traumáticamente a generaciones enteras. Sí, claro, Sí. claro, a todo el país. Estás en el lugar más caliente, estás en el lugar más difícil, donde no se puede vivir prácticamente, pero esto involucra a todo el país y a generaciones, ¿no? que van a venir, las que están y las que van a venir. Bueno, mira, recién, y le voy a agradecer a Bernabé, hay algunos soldados que acaban de venir del frente, como te decía, muchos de estos poblados son utilizados como bases de relevo, Santi y Nuria. Sí. O sea que aquí hay muchos soldados que vienen básicamente de ese infierno llamado Bakhmut, ¿no? De este frente y de donde termina esta línea caliente de la guerra en su frente más virulento. Sasha, él es nuestro guía, se ha llamado Alexander, lo llamamos Sasha. Él ha podido conversar con algunos de esos soldados que venían de Bakhmut. Obviamente no quieren hablar en cámara, además tienen muchas restricciones, ¿no? Hay muchos procesos de permisos a la hora de que cualquier soldado, cualquier referente militar pueda hablar, pero ¿qué te contaron de lo que... Recién hoy por la mañana salieron de Bakhmut a una rotación y bueno, el único comentario que hicieron que la cosa está muy difícil en Bakhmut, pero están resistiendo, pero la cosa es muy difícil. La situación es muy difícil, así lo comentaron. ¿Es el peor frente hoy para Ucrania? Es la zona más caliente. Ahora nosotros estamos en la zona roja, pero el Bakhmut es epicentro. Bueno, fíjate lo que describen, ¿no? Ellos están resistiendo, pero aún así no dejan de decir que el costo para Ucrania está siendo altísimo y que las hostilidades en Bakhmut no cesan, que es muy difícil. Aquí se está librando algo muy importante para Ucrania. Como te decía, había ciertos interrogantes sobre por qué las fuerzas rusas han elegido Bakhmut, porque tampoco es una ciudad tan estratégica, ¿no? Sobre todo Claro. pensando en este eje. Pero lo cierto es que es ese territorio hoy el nombre del infierno en Ucrania, ¿no? Y así lo han referido personas que pudieron hablar con el equipo periodístico nuestro aquí. Claro. Bien, Caro, vamos a volver a Ucrania en un rato nada más. Cuídense. Le mandamos un beso grande ahí a todo el equipo y en un ratito vamos a estar conectando nuevamente. Vuelvo a nombrarlos, Bernabé Fernández y Federico Gandolfi completan el equipo de TN aquí.